El eco del grito, la leyenda de Victoriano, el 14 en la Cristiada. En las tierras altas de Jalisco, donde el sol pinta de oro las milpas y las iglesias se alzan como faros de fe, se tejió una de las historias más cruentas y apasionadas de México. No fue un eco lejano de la revolución, sino un grito propio, surgido de la tierra misma, cuando el campo se alzó no por la tierra, sino por el alma. Es la historia de hombres y mujeres que ante la prohibición de su fe pronunciaron una sentencia que cambiaría el curso de su destino. ¡Viva Cristo Rey! Y en el corazón de esa tormenta, en medio del polvo y la pólvora, cabalgó un hombre que se convirtió en mito, Victoriano Ramírez, el 14. Un jinete audaz, un estratega guerrillero, un hombre del pueblo que, sin buscarlo, se encontró con una cruz y un fusil en la encrucijada de su vida. Su leyenda, forjada en los cañones y las barrancas de los Altos, es el fiel reflejo de la Cristiada, esa guerra que marcó a México para siempre. Victoriano Ramírez no nació para ser un guerrillero. Era un hombre de campo, un ranchero de San Miguel el Alto, Jalisco, con una fama temprana por su habilidad con el caballo y el arma, y una inclinación a defender lo suyo con fiereza. La vida en los Altos era dura, pero su fe era el ancla que unía a las familias y a la comunidad. Las misas, las fiestas patronales, los sacramentos eran el pulso de cada día, pero un día ese pulso comenzó a detenerse. Corría el año 1926 y la sombra del presidente Plutarco Elías Calles y su Ley Calles se cernía sobre México. Las leyes antirreligiosas, ya consagradas en el artículo 130 de la Constitución de 1917, se aplicaron con una rigidez sin precedentes. Los sacerdotes fueron expulsados, las iglesias cerradas, el culto público prohibido. Imaginen el shock, la indignación en una región donde la fe era tan vital como el aire que respiraban. El gobierno buscaba establecer un Estado laico fuerte, pero para Victoriano y miles como él, era un ataque directo a su identidad. El descontento se convirtió en protesta y la protesta en resistencia. El 31 de julio de 1926, cuando la Iglesia Católica en México suspendió el culto público como protesta, la chispa prendió. La gente de los Altos no aceptaría un México sin Dios. Fue entonces cuando Victoriano, un hombre que no se doblegaba ante nadie, decidió que no podía quedarse de brazos cruzados. Se unió a los primeros levantamientos que estallaban por toda la región. Pero, ¿de dónde viene su apodo, el 14? Hay varias teorías. Algunos dicen que era por el número de hombres que lo seguían al principio, apenas 14. Otros, que fue por una catorcena de balas que siempre llevaba consigo. Hay una versión más dramática que cuenta que, tras escapar de prisión, mató a sus 14 perseguidores federales. Sea cual fuera su origen, el apodo se convirtió en un nombre temido por los federales, el ejército del gobierno y venerado por los cristeros. Para ellos, él era el 14. Los Altos de Jalisco, con sus intrincadas barrancas, sus cerros escarpados y sus caminos vecinales, se convirtieron en el campo de batalla perfecto para la guerra de guerrillas que Victoriano dominaba. Él no era un estratega militar de academia, sino un líder natural, intuitivo, forjado en la adversidad. Con su legendaria agilidad para montar a caballo, Victoriano y su gente, la Brigada de los Altos, se movían como fantasmas. Atacaban por sorpresa, desorganizando las líneas federales, y luego desaparecían en la topografía agreste. Sus hombres, a menudo mal armados al principio, con viejos fusiles, machetes e incluso hondas, confiaban ciegamente en él. El 14 inspiraba lealtad porque siempre estaba al frente, porque compartía el peligro y porque su causa era la suya, defender la libertad de culto. Era uno de ellos. La Cristiada no fue una guerra de grandes ejércitos en campo abierto.
Fue una serie interminable de escaramuzas, emboscadas y defensas heroicas. Victoriano participó en innumerables de ellas. Se cuenta que en una ocasión, con astucia, logró emboscar a un convoy federal en un angosto cañón, causando bajas significativas. En otra, se dice que logró tomar el control de su natal San Miguel el Alto por un tiempo, solo para que la misa pudiera celebrarse en su iglesia. Cada golpe era una victoria moral, un mensaje al gobierno de que no se rendirían. El gobierno de Calles, frustrado por la tenacidad cristera, recurrió a tácticas brutales. Implementó la reconcentración de poblaciones en los altos, trasladando forzosamente a miles de campesinos de sus rancherías a pueblos controlados por el ejército. El objetivo era privar a los cristeros de su base de apoyo, de alimentos, de información y de reclutas. Pero esto solo avivó más el odio y la determinación de los cristeros. Ver a sus familias sufrir, a sus hogares abandonados, alimentaba la convicción de que estaban luchando por algo más grande que ellos mismos. Es importante entender que la cristiada fue un movimiento complejo. No todos los cristeros eran como Victoriano. Había generales formados, sacerdotes que se unieron a la lucha y campesinos simples que solo querían defender su modo de vida. Pero la imagen del ranchero valiente, piadoso y rebelde se encarnó en el 14. Esta no fue una guerra fácil de categorizar. El gobierno la veía como una rebelión ilegal contra el Estado. Los cristeros como una defensa legítima de su fe. Fue un choque de visiones sobre qué significaba ser mexicano. La guerra se extendió por 3 largos y sangrientos años, de 1926 a 1929, dejando un rastro de muerte y desolación por todo el centro-occidente del país. Aunque los cristeros lograron victorias importantes y demostraron una resistencia increíble, la superioridad numérica y de armamento del ejército federal era abrumadora. La guerra estaba desangrando a México. Finalmente, en 1929, y con la mediación de la Embajada de Estados Unidos, se llegaron a los arreglos. Fue un pacto entre el gobierno del nuevo presidente, Emilio Portes Gil, y la jerarquía católica, para cesar las hostilidades y reanudar el culto público. Se otorgó una amnistía a los combatientes cristeros. Sobre el papel, parecía el fin del conflicto. Pero para muchos guerrilleros como Victoriano, los arreglos fueron una amarga victoria, casi una traición. Se sentían abandonados por una paz que no garantizaba plenamente aquello por lo que habían luchado. Una verdadera libertad religiosa y justicia para los que habían caído. La desconfianza era profunda. ¿Cómo entregar las armas a un enemigo que hasta hace poco los cazaba sin piedad? Y aquí es donde la historia de El 14 toma su giro más trágico, uno que encarna el dolor de la post-cristiada. Tras los arreglos, Victoriano se encontraba en una situación precaria. Había demasiada sangre en sus manos, demasiados enemigos. Se dice que sus propios compañeros, otros líderes cristeros o quienes se sentían amenazados por su inquebrantable espíritu de lucha, o quizás resentidos por sus métodos, lo traicionaron. En 1929, poco después de los arreglos, Victoriano el 14 Ramírez fue asesinado. Las circunstancias exactas varían en las versiones, como ocurre con las leyendas. Algunos dicen que fue fusilado por órdenes de un general cristero rival, otros que fue una emboscada. Lo cierto es que su vida terminó de manera violenta, como había sido su lucha. Su muerte marcó el fin de una era y simbolizó el dolor de una causa que, para muchos, no se sintió del todo satisfecha. Hoy la leyenda de Victoriano el 14 perdura en los corridos y en las historias que se cuentan en los altos de Jalisco. Es un recordatorio de un tiempo en que la fe y la patria se entrelazaron en una lucha visceral. Su figura representa el coraje del pueblo, la
la ferocidad de la resistencia y la complejidad moral de un conflicto donde no hubo victorias limpias. Las iglesias de los Altos vuelven a abrir sus puertas y las campanas suenan con libertad. Pero el eco del grito «¡Viva Cristo Rey!» y el recuerdo de hombres como Victoriano que cabalgaron por su fe permanecen grabados en la memoria colectiva. Un testimonio imborrable de uno de los capítulos más dramáticos de la historia de México. Gracias por acompañarnos en este viaje al pasado. Si te ha gustado esta historia y quieres descubrir más sobre los personajes que forjaron nuestro mundo, no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ningún video. Nos vemos en la próxima.